puede tener la persona con uno mismo, más allá del reconocimiento que pueda o no pueda tener, es el deber cumplido. Y esto le digo no en son de repetir, quién sabe, alguna oración trillada de alguien que deja como se dice, la camiseta. No sentí ninguna tristeza, sentí una liberación. Era libre de tomar mis decisiones. En segundo lugar, no sentí desocupación, porque ya estaba vinculado a la cátedra universitaria y en ese momento me propusieron algunas. De hecho, de esos 4 primeros meses dicté materias que no estaba dictando en la universidad. Trabajé en la materia de realidad nacional, en la materia de principios básicos de economía, dicté parte de la maestría en la Universidad Andina de lo que es gestión de calidad y productividad, en términos de lo que es administración de procesos exactamente, teoría de decisiones en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, más allá de las materias que yo venía dando y que me incrementaron en el área de administración de empresas, mercado de valores, administración de riesgos financieros, estadística inferencial, descriptiva. Pasé súper ocupado, muy ocupado. O sea, yo no sentí ese cambio en términos, bueno, al contrario. En el mes de abril, imagínense, estoy hablando de 4 meses y medio que después que me retiré, le dije a mi esposa, a mi compañera de vida, estoy libre ahora porque de gana acepté tantas cosas. O sea, me quedé con tanto trabajo que le digo, me tocaba preparar las clases en el día, dar las clases en la noche, daba clases hasta el sábado. O sea, pasé, le digo, realmente un privilegio dar clases, ¿no? Y a jóvenes, pero pasé muy ocupado. Y una tercera cosa que quisiera decirles es decirle a las personas que leer realmente es un privilegio. Y yo creo que las críticas a esta obra serán siempre bienvenidas. Pues las críticas en tanto hayamos leído la obra. Ahora, esta obra está disponible en DIN Ediciones. O sea, en dinediciones.com, tienen que buscar, desde La Paz a la Guerra, Luis Altamirano. También está disponible en Librimundi, está disponible en Librerías Rayuela, está disponible en Mr. Books y también está disponible en Librería Estudio. Las personas que desean adquirir, el costo es $27, constituye un apoyo siempre, porque haciendo libros no se hace dinero. Pero yo creo que cuando uno hace un libro, es como dejar un tema tu cabello, puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención. Saludos cordiales a todos los cibernautas que ya nos acompañan a través de las redes sociales. Para mí es un honor tener un programa más de Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Hoy acompañado del ex general Luis Altamirano, un hombre de mucha trayectoria, un hombre muy intelectual, a quien saludo efusivamente. Luis Altamirano es doctor en Educación por la Universidad Nacional de San Marcos, Perú, máster en Estudios Estratégicos por Madras University, India, máster en Seguridad de Defensa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, máster en Gestión de Calidad y Productividad por la Universidad de las Fuerzas Aéreas, máster en Ciencias Administrativas por Troy University en Estados Unidos, licenciado en Ciencias Militares, ingeniero comercial y diplomado en Prospectiva Estratégica por la Escuela Superior Politécnica del Ejército, graduado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en 1984, asistió a los cursos básicos y avanzados de oficiales en la Escuela de Perfeccionamiento del Ejército, Estado Mayor en la Academia de Guerra y Estado Mayor Conjunto en el Instituto Nacional de Defensa, graduado de los programas de técnico de enseñanza y análisis de sistemas de duración y 1 año cada uno de
estos estudios en el Centro de Estudios de Personas del Ejército de Brasil, y así pues sigue un amplio contenido dentro de sus expectativas. General, bienvenido. Muchas gracias por asistir a Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias, general. Nosotros hemos sido honrados en tener este libro que usted ha presentado ya al país. De la paz a la guerra, evolución, crimen organizado en el Ecuador, de Luis Altamirano. Lo he leído y lo he estudiado, pero quisiera preguntarle a usted de qué se trata este libro. Bueno, yo quisiera iniciar primero mencionando un poco la motivación que me llevó a escribir y sobre todo cómo fue la selección de, más allá del contenido, de lo que uno tiene que poner al final, que es el título. Y en primer lugar, la motivación estaba orientada a responder una inquietud que puede ser hasta paradójica, que no tiene que ver con el pasado, a pesar que es un libro que habla de historia, y que no tiene que ver con ese presente que hoy lo vivimos de alta incertidumbre. Pero el motivo fundamental de escribir el libro es el futuro del Ecuador. Porque estoy consciente que el presente, que lo transitamos en cada momento, y el tiempo pasado, y esto no quiere decir que redunde, estará presente en el futuro. ¿Le preocupa el futuro del país tal cual se está viviendo actualmente? El libro lo que permite develar es que hemos ido cosechando lo que hemos sembrado. O sea, las cosas no se dan al azar. Claro que hay elementos que escapan a la capacidad que puede tener un gobierno, un Estado y una sociedad, porque también hay factores externos en donde un país como el nuestro, sobre todo por sus dimensiones, su peso estratégico, que es mucho menor frente a otros, tiene una incidencia. Entonces el futuro, claro que es una preocupación por las futuras generaciones, porque si no conocemos la historia que hemos transitado, y esto sin caer en esta frase del filósofo español Ruiz de Santalla, y aquellos que no conocen su historia están destinados a repetirla como sociedad. Así es. Aspecto que no conjugo exactamente que se trata de una repetición, el no conocer, porque tampoco la historia es cíclica ni la historia se repite fielmente a su pasado, pero la historia sí nos deja lecciones. Entonces, cuando la historia nos va dejando lecciones y esas lecciones son asimiladas en el contexto de esa coyuntura, y sobre todo con una mirada prospectiva, nosotros podemos plantear alternativas con ese conocimiento, con innovación y con voluntad para que tengamos un futuro mejor. Entonces ese es el objetivo básicamente que busqué trazar en el libro. General, en cierta forma, De la paz a la guerra es un título, y así ya inicia, ¿no? Es un libro bastante fuerte, bastante sesgado en cuanto a las problemáticas que el Ecuador está enfrentando, la realidad actual, la falta de muchas pertenencias, la falta de educación, la falta de salud, la falta de seguridad y la falta de todo, ¿no? La falta de oportunidades. Es este libro pues realizado profundamente por usted, también me pone una dedicatoria, general, me siento muy honrado su presencia nuevamente, en quien saludo la inteligencia, general. A Cristian Vinuesa del programa Voces y Rostros Ocultos del Ecuador, gratitud por el interés y difusión de este magnífico libro, ¿no? Que he tenido la suerte de estudiarlo, de leerlo, y obviamente encuentro muchos conceptos que hay que avanzar para mejorarlos. Por ejemplo, la evolución del crimen organizado, ¿por qué la sociedad ecuatoriana o por qué la política ecuatoriana ha permitido que estas mafias enquistadas en el país sigan avanzando y tomen más poder que la propia sociedad dicha? Mire, volviendo un poco a lo que quedó todavía pendiente, el título de la obra inclusive no afirma que hemos pasado de la paz a la guerra. Lo que afirma es
preguntarnos de la paz a la guerra, porque yo lo que busco es desmitificar ese famoso mito de la isla de paz, porque fue en cierto modo una especie como de síndrome colectivo, una comparación de naturaleza emocional que tuvo la sociedad frente a los problemas de violencia que ocurrían en los países vecinos. Así es. Fundamentalmente. Y nos hizo pensar que estábamos en un oasis. Y guerra, que es lo que digo, bueno, estamos en guerra. Alguien me puede decir, bueno, es que si estamos en un conflicto armado interno declarado por el gobierno, sí, pero la guerra a la cual nos podemos referir el día de hoy es mucho más compleja que la guerra misma. Y no es un juego de palabras, porque no estamos hablando de espacios de tiempo reducidos, no estamos hablando exclusivamente de que la confrontación aquí se basa en una estrategia de uso de violencia contra violencia. No es solo la violencia legítima del Estado contra la violencia criminal. Hay una serie de elementos estructurales que tienen que ser abordados. Mucho se ha hablado del tejido social, pero no hay que olvidarse que el crimen organizado existe cuando confluyen tres factores. Y uno de esos factores, lógicamente, es la existencia de organizaciones criminales. Pero el otro factor es el beneplácito que le da el Estado a la estructura criminal. Y el otro es la sociedad, que es permisiva o que abre las puertas a que estas estructuras también puedan enraizarse en la sociedad. Es decir, aquí hay que ver en términos de un mea culpa, que esto no es un mea culpa de un solo actor. Acá hay varios motivos históricos que podemos repasar desde aspectos de carácter geográfico, de aspectos de carácter cultural, de aspectos de política interna, de cambio del contexto internacional, de evolución de los mercados que tienen que ver, por ejemplo, con estupefacientes, del flujo de armas, de los intereses que existen de muchos actores en el plano nacional e internacional. Entonces es un problema que se complejiza porque esto no obedece simplemente a que hay un bando por un lado y un bando por el otro lado y que tienen una confrontación en un escenario definido. No, aquí tenemos un adversario más que un enemigo, porque es un adversario que viene de la propia sociedad. Lógicamente hay presencia de estructuras criminales extranjeras y personas también que no son nacionales ecuatorianos, que están vinculados a estas estructuras criminales, pero estamos hablando de connacionales que están actuando e interactuando en estas estructuras que tienen un proceso de mutación y cambio impresionante, porque aquí no podemos hablar de algo comparativo a lo que existía con el cartel de Medellín o el cartel de Cali, porque hay una diferencia enorme entre esas estructuras y lo que tenemos en el país. Hoy tenemos una suerte de una serie de organizaciones que mutan, que establecen alianzas, que se fraccionan, que trabajan en adhesiones, que trabajan en una cadena de valor compartimentada a través de estructuras de red, con varios actores, con varios articuladores, con penetración muy fuerte en el nivel del Ejecutivo, en el nivel del Legislativo o Asamblea Nacional, en el nivel de lo que es el Poder Judicial. Entonces, es que el crimen organizado no puede desarrollarse a la magnitud que se encuentra si es que esto no se dio con la complicidad del propio Estado. Y podemos decir que persiste. Persiste porque cuando vemos los niveles de impunidad es porque tenemos jueces y fiscales que están involucrados, porque muchos de los que entraron, más allá de todos estos casos judiciales y el temor que les debe dar el seguir participando, aquí hay una máxima del crimen organizado: solo se sale muerto. Entonces hay gente que por mecanismos de corrupción o mecanismos de intimidación siguen siendo obligados a trabajar al servicio de estas estructuras. No solo funcionarios del sistema judicial, también funcionarios del Ejecutivo, inclusive de los órganos de seguridad, porque nosotros encontramos casos que son lamentables de una institución tan importante como la Policía Nacional, porque cuando usted revisa todos los casos, Metástasis, Purga, Plaga,
el caso Poder Judicial, el caso Jaguar, todos tienen policías de diferente graduación. También ha tenido involucramiento de militares. Entonces hay que tomar medidas. A eso iba. Pero ahí estamos viendo de que no es que el crimen organizado está por un lado y los actores, el Estado y la sociedad están inmunes. La empresa privada también está inmiscuida. ¿Cuál? No estoy diciendo que son todos, claro, porque solo imaginémonos lo siguiente. ¿Dónde se contaminan los contenedores? No se contamina en alta mar. Usted, para contaminar un contenedor lo hace de forma selectiva, y como nosotros somos un país que, para la suerte de estas personas que trafican, exportamos muchos productos con un valor agregado bajo, que no deja de ser importante, por ejemplo en el camarón, en el banano, por los procesos tecnológicos que existen por detrás de mucho de esto, en legumbres o no tradicionales. Pero esos productos pasan muy poco tiempo en las aduanas de los países de destino, en los puertos de destino, porque son productos perecibles. Y esto hace que los controles sean mucho más difíciles de realizar. Entonces hay una articulación fuerte a través de algunas empresas y algunos distribuidores que están articulados en estos nodos de red, que saben qué containers tiene que ser cargado estos elementos. Y el otro a través del mar, ¿no? Las lanchas rápidas, o en algunos casos el uso de avionetas. Entonces hay una serie de mecanismos que se vienen utilizando en el país, que han ido cambiando, que se van modificando, pero al final hay una complicidad de alguien de la sociedad, hay una complicidad de sistemas estatales de control y lógicamente la presencia de la estructura criminal. Al existir justamente el crimen organizado en el país, ¿cómo desestructurar aquello? ¿Dónde estarían las bases para compensar o, mejor aún, mejorar esta realidad? Mire, hay que atacar ruidos críticos. Si pensamos que esto se trata exclusivamente de voluntad, no se va a alcanzar. Porque claro, puede venir un gobierno y decir tengo toda la voluntad, pero en primer lugar se trata de conocimiento. Y alguien puede decir, bueno, es que sí hay conocimiento, sí, pero hay que tener mucho cuidado con el paradigma del conocimiento, porque el conocimiento le puede llevar a uno a tomar decisiones de manual, decisiones preconcebidas, que no funcionan en una situación determinada. Personas que están aferradas a determinados paradigmas, y muchos de esos paradigmas aferrados también a un pensamiento institucional, de defensa de las instituciones. Entonces, cuando uno, por ejemplo, propone en un nudo crítico que es atacar problemas serios de la Policía Nacional, la necesidad de crear una policía de investigaciones en el país, independiente de la policía judicial, enseguida puede saltar alguien y decir, bueno, usted está yéndose contra la policía, ¿no? Es lo que hizo Colombia en el 91, cuando tomó una decisión de crear el Cuerpo Técnico de Investigación y tener dos policías paralelas para el servicio de investigación. Pero cuando hay un pensamiento de Estado en largo plazo, se puede transitar a modelos más sólidos, como el sistema chileno. En Chile, la Policía Nacional de Chile, que es Carabineros, no investiga. El eje de investigación está en la Policía de Investigaciones, que es un cuerpo totalmente diferente de la policía. Entonces, ¿esto qué genera? Contrapesos. Y genera una respuesta a esta gran pregunta que se hace uno en democracia: ¿quién controla a los controladores? Entonces, cuando yo tengo instituciones que se pueden controlar, donde yo no recargo una cantidad de actividades en una sola institución, lo que se llama técnicamente compartimentar, o sea, dividir, que es una de las cosas fundamentales frente al crimen organizado. Yo no le entrego a una persona todo, porque esa persona, si se contamina, sabe de todo, y yo divido. Otro principio que tiene que tomarse en cuenta es el que se sobrepongan funciones, que no significa duplicar tareas, pero crear una agencia de medidas de confianza a nivel nacional que puede ser dependiente del Centro de Inteligencia Estratégico va a ser un elemento disuasivo a los asuntos internos de la Policía Nacional y a las inspectorías
de fuerza y Fuerzas Armadas, porque es un elemento que le va a decir, mira, yo te descubrí, uno, en tu institución que está vinculado con crimen organizado, ¿y por qué lo descubriste? Se constituye un elemento disuasivo para quienes tienen que descubrir, es un elemento inclusive de una cierta duplicidad o paralelismo cuando hay indicios y se tiene que hacer investigación, especialmente en instituciones militarizadas, porque la institución militarizada a veces la jerarquía puede producir distorsiones en las disposiciones para encubrir un proceso de investigación, como ya sucedió en el caso León de Troya, que lógicamente nunca sabremos exactamente lo que pasó, porque el proceso investigativo se paró por orden de una jerarquía policial importante. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son los que nos defienden? Pues, ¿cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Entonces es importante trabajar en esto, y esto le va a dar mayor fortaleza a la policía, y esto le va a dar mayor fortaleza a las Fuerzas Armadas, y esto le va a dar mayor fortaleza al servicio público, porque tengo una organización que puede aplicar medidas de confianza a cualquier servidor público, uniformado o no uniformado. Entonces son mecanismos que le da un aseguramiento a los propios procesos que ahí están implementados, porque hay que ver las estadísticas. O sea, las estadísticas son terribles. O sea, nosotros tenemos casi un policía al día vinculado en actividades de crimen organizado, de delincuencia común o reñidas a la profesión policial. Entonces es gravísimo. Así es, concuerdo totalmente con usted. Usted muy de cerca, con esta investigación que vuelvo a reiterar en el libro de La Paz a la Guerra, hace todos esos análisis, está detalladamente con estadísticas, con gráficas, es una investigación muy bien lograda. Entonces, en ese sentido, pues el mérito, porque el general Luis Altamirano, ex general del ejército, Luis Altamirano es ecuatoriano, ¿no? Y nos sentimos pues muy orgullosos de este logro y de sus logros, general. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano, el gobierno actual, ¿tiene buenas intenciones? ¿Está haciendo bien las cosas? En cuanto al crimen organizado, en cuanto a las mafias enquistadas en el país, sabemos que hay más de 70 mafias enquistadas en el Ecuador, un país geográficamente no pequeño, ¿no? En el sentido de que no somos casi nada, sino somos grandes en muchas cosas, tenemos muchas fortalezas, pero en un país de 24 provincias que haya más mafias que en otro lado, estamos en esas estadísticas que el Ecuador como uno de los países más peligrosos del mundo, y así lo leen desde afuera, ¿no? Lamentablemente. Mire, si no se trabaja en el fortalecimiento de la institucionalidad, en devolver institucionalidad, y ese devolver institucionalidad no significa simplemente refundar o fortalecer a las instituciones que actualmente tienen falencias, porque ¿qué es una crisis? Una crisis es una brecha entre lo que debe hacer una institución y lo que está haciendo, y que genera realmente un desconcierto al no cumplir con su tarea misional. Entonces ahí una institución está en crisis. O sea, cuando una instalación hospitalaria, una clínica está en crisis, cuando no tengo la capacidad de procesar a los pacientes, cuando no tengo la capacidad de efectuar los diagnósticos, cuando no tengo la capacidad de atender a las personas que vienen a un centro de salud, estoy en una crisis. ¿Qué pasa en la crisis actual? Tenemos instituciones que ya están vulneradas por una Policía Nacional, he mencionado, instituciones como el sistema de justicia, en términos de la propia Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales y los tribunales, y la fiscalía, están envueltos en una serie de problemas. Así es. Y vamos a ver cuál es el resultado de los procesos de investigación. Mire, no, se van a caer para atrás, pero les voy a dar un dato. Los delitos en el Ecuador contra la vida, menos del 9% tienen determinación de responsabilidad. ¿Qué significa? Que en este país es más fácil matar, porque 9 de cada 10 significa de que 91 personas matan y no les pasa nada. Así es. Entonces ahí está una institución en crisis. Otra institución en crisis es el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. O sea, ¿por qué están las Fuerzas Armadas ahí?
porque el SNAI no tiene capacidad de controlar el sistema carcelario. Y controlar las cárceles, que es lo que no estamos entendiendo, no solo es control y custodia. Las Fuerzas Armadas están haciendo control y custodia, pero la restitución del sistema involucra todo el procesamiento previo de ingreso a una cárcel, todo el procesamiento de rehabilitación y todo el procedimiento para la reinserción social. No existe nada de eso. Es menester que el O sea, ejército... este rato solo estamos controlando Así es. y custodiando. Es que no queda más. Es menester que el ejército esté haciendo esta lucha. Es que no hay alternativa en este momento. Entonces, ¿cuándo saldremos de esta situación? Cuando vamos a restituir la institucionalidad. Así es. Cuando tengamos un SNAI que pueda hacer su trabajo. Cuando tengamos una policía que pueda hacer su trabajo sin necesidad de una complementariedad de las Fuerzas Armadas, y que esa complementariedad se presente solo en situaciones de crisis o situaciones especiales. Porque mire, es tal el nivel de desazón que le aseguro que si usted le pregunta a un ciudadano, quisiera hasta que el militar actúe de juez o actúe de fiscal, pues que eso no puede ser. Estamos en un estado de derecho, no estamos en un estado de cualquier otra naturaleza que sea un estado de derecho. Entonces no podemos pensar en la panacea militar, que el militar le va a solucionar todo. Es que el militar no le va a poder solucionar ni el funcionamiento de las cortes, lo que es la justicia, en sus 3 niveles, ni tampoco le va a solucionar el funcionamiento de la fiscalía. ¿Está funcionando estas políticas de Daniel Noboa? Mire, si es que no tratamos los temas estructurales con valentía, con innovación, si no caemos presos de estas lógicas institucionales, le digo, estamos simplemente caminando en un sendero que puede durar mucho más tiempo. Mire, es imprescindible que el país cuente con un organismo que articule la seguridad, que no dependa su cabeza ni de uno ni de otro. Aquí en el país se creó nuevamente el concepto de la fuerza pública. Bueno, bienvenido sea. Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Bueno, aquí hay que entender que la fuerza pública es más que eso. La fuerza pública tiene que ser el cuerpo de vigilancia aduanero, que hoy no es nada. ¿Cómo es posible que un cuerpo de vigilancia aduanero no tenga armas? Y también que exista corrupción dentro de esos cuerpos, como usted lo acaba Pero es de que no hay mencionar. institucionalidad, o sea, no hay ni orgullo a pertenecer. Son instituciones que se han perdido en el camino. ¿Cuál también debía ser parte de la fuerza pública? El cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria, pero está contaminado. Es un cuerpo que... ¿Qué se buscó, por ejemplo? Mire las soluciones cortoplacistas que generan aplauso, que lo critiqué en su momento, lo pongo en el libro. Vamos a formar 1.360 guías penitenciarios. Salieron, se tomaron la foto. ¿Cuál fue el resultado? Que a la vuelta de la esquina, en un proceso flash de formación de personas sin vocación, ¿cuáles eran los problemas del gabinete de seguridad? El alcoholismo, la violencia intrafamiliar del círculo del guía penitenciario, Así es. los problemas de ausentismo, deficiencia laboral y corrupción. Es decir, las 1.300 soluciones se tradujeron en 1.300 problemas. Por hacerlo al apuro, para el aplauso, para la foto. Lo propio se hizo que dijeron, vamos a incrementar 30.000 policías, solo incrementaron 10.000. Pero mire el problema, pues, usted gradúa a 10.000, pero no tiene para equiparles. En un proceso flash nuevamente de formación, con una afectación en la estructura piramidal, porque lastimosamente tenemos una policía militarizada. No debiera ser así. La lógica es que la policía no tenga un carácter militar. La Constitución puede decir que es una institución de carácter civil, pero es militarizado. Y la militarización en un cuerpo de seguridad interna es riesgoso. ¿Por qué? Porque la jerarquía de una institución que tiene una cultura militar puede conllevar a que ese policía actúe más allá del marco de la norma simplemente por disposición superior. Eso no ocurre en Europa, eso no ocurre en países en donde, mire, es que en la cultura militar es necesario esa subordinación, entre comillas ciega. ¿Y a dónde Porque si hay tenemos? un momento que yo tengo que decirle, tú tienes que estar en esta posición,
para defender esta posición, en donde tengo que haberle preparado para que psicológicamente esa persona sepa que posiblemente de ahí no va a salir vivo. ¿Y a dónde tenemos Pero que la avanzar? policía usted no le puede decir eso. ¿Y a dónde tenemos que avanzar? Usted topaba dentro de este Hay conversatorio, una reforma policial. topaba el ejemplo de Chile. Claro, mire, ¿qué es lo que pasa en Colombia y en Chile? Cuando en Colombia hace la investigación, el cuerpo técnico de investigación, ahí no hay jerarquías. Claro que hay graduaciones, Pero se desborda. pero no es la jerarquía militar, no es el hecho que yo te ordeno que cierres la investigación. Pero recordamos con Pinochet lo que ocurrió en Chile. No, es por otra ejemplo, cosa, estamos hablando- para limpiar, no, yo sé, para limpiar, por ejemplo, toda la problemática, pero también voy arrasando también a intelectuales, universitarios, a protestantes. Sí, pero no tiene nada que ver, porque una cosa es vivir en una dictadura, en donde se puede cooptar esas instituciones, de hecho se cooptan, y otra cosa es el funcionamiento. Cuando usted tiene una policía de investigaciones como en Chile, es una policía totalmente independiente. O sea, mire, diferencia la investigación de la inteligencia. Y topo La gente- de esta manera. La gente a veces no discierne esto. Investigar es sobre el delito cometido. Hagamos de cuenta que aquí en este escenario aparece un muerto. También usted en el libro topa Entonces- sobre Alfaro Vive, y es por eso que Entonces que voy a lo digo como investigar ejemplo. quién es el responsable de ese muerto. La inteligencia lo que hace en cambio es tratar de anticipar el hecho de para que no esté el muerto, no venga acá, no se produzca esa muerte. Entonces, cuando yo tengo un proceso de investigación, tengo que determinar, a ver, ese muerto que está ahí fue asesinado por delincuentes, fue abuso policial, fue provocado por un grupo político, un grupo subversivo. Tiene que ser independiente. Entonces, usted tiene una policía de investigaciones en Brasil. Mire, es que le pongo ejemplos que son claros. Así es. En Brasil, en los estados, porque en un estado federal hay las agencias federales y las agencias de los estados. Un estado en Brasil, por ejemplo, el estado de San Paulo, que de hecho tiene más población que todo el Ecuador. Obviamente, ya son 200. Pero el estado de San Paulo tiene Son una los policía que se llama policía militar, que es el equivalente a nuestra Policía Nacional. Tiene el nombre de militar, por toda esta influencia portuguesa, etcétera, etcétera, pero es la policía uniformada, porque en Brasil el apelativo militar se da a todo cuerpo uniformado. Entonces, si usted visita Brasil va a encontrar bomberos militares, es porque el bombero está uniformado, no porque sean militares. Pero ¿quién investiga el delito? La Policía Civil. ¿Dónde está Medicina Legal y Ciencias Forenses? En la Policía Civil. ¿Dónde está Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia? En una institución civil. Porque voy a manejar las pruebas que puede inculpar inclusive a un policía, que puede inculpar a un miembro de la fuerza pública, o que puede tener una injerencia inclusive de carácter político. Busco compartimentar, evitar que se recaiga todo en una institución. Mire, cuando uno viaja, se encuentra con algo que es normal. La licencia se saca en un lado, se matricula el vehículo en otra entidad, en otra institución, y le controla en la calle a otra institución. Porque sería ilógico que el que le controla la licencia la haya emitido. Porque póngase que me emitió a mí sin tener las credenciales, que le pasé un billete. Me controla mi matrícula del vehículo, no el que me emitió, sino puede ser que emitió, el que emitió irregularmente. Y puede investigar eso. Es difícil. Eso es lo normal. Es difícil. Pero recuerda que en el país teníamos la concentración de estas funciones en la misma institución. Así Hoy es. ya nos hemos olvidado cuáles eran los problemas para sacar una matrícula, para sacar una Es difícil licencia. controlar la corrupción general. Es difícil, sólidas. O sea, lo que se conoce para los americanos, ¿Y cómo controlar? el law enforcement, la capacidad de imposición de la ley, es consolidando instituciones. Y una forma de consolidar instituciones es dividir responsabilidades, es buscar, por ejemplo, el trabajo interagencial. Aquí, yo digo, en el país es muy difícil el trabajo interagencial porque hay celos entre las agencias. Y eso hay que cambiar, pero eso se necesita un liderazgo claro. Por eso, como usted me dice, ¿estamos bien? Le digo, bueno, no estamos mal, ¿no? Estamos avanzando. Pero como también menciona en el libro, tengamos mucho cuidado en caer en esto
que es de un libro que lo menciona en el epílogo sobre el cambio. O sea, a veces caminamos y ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo al horizonte. Bueno, el problema es que ir al horizonte, cada paso que damos del horizonte también está un paso a la misma distancia. Así es. O sea, nunca se llega al horizonte. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto de caminar al horizonte, o estas soluciones que le digo que pasan en la vida real, de lo que se llama el más de lo mismo, porque el más de lo mismo le puede dar a usted buenos resultados. Yo tengo frío, me pongo más abrigo. Tengo más frío, más abrigo. Me pongo bufanda, me pongo más abrigo. Pero hay un momento que si me sigo poniendo abrigo, voy a perder movilidad, voy a tener otros problemas. Entonces ya tengo que cambiar el paradigma. Entonces lo que pasa en el país es que hay que cambiar paradigmas. Como usted me dice, ¿estamos bien? Bueno, es valiente la decisión que se ha tomado de la declaratoria de conflicto armado interno. Nadie puede negar eso. Pero no podemos quedarnos en eso. Porque en caso contrario lo que estamos es cortando la cinta de un proceso que puede durar 20 años. Recuerde qué pasó el presidente, buen nombre, de México en el 2006 en este sector de Tamaulipas. Dijo, no, es que vamos a mandar 7,000 soldados del ejército. Y esto es cuestión de 90 días. Bueno, los 7,000 soldados siguen ahí 20 años. Estoy hablando del 2006 aproximadamente. Pues, seguimos en una guerra prolongada, en una guerra de desgaste. Y digo, entonces, ¿cuál es la solución? Pues el Ecuador tiene que atacar de varios frentes este problema, que no es un problema que lo va a resolver tampoco el Ecuador individualmente, pero tampoco esperemos que nos vengan a resolver los problemas de afuera. El país tiene que ver en la medida de lo que tiene cómo enfrentar un problema tan grave como el que estamos viviendo. Yo digo, el desgaste, por ejemplo, de nuestros militares al estar en las fronteras, cubriendo un error que no es nuestro y trabajando permanentemente, así lo hacía en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado, que nadie ve, ¿no?, el trabajo de adentro, casa adentro de los militares, y la gran mayoría dice el que juega fútbol, el que juega vóley, no hacen nada, pero no es así, ¿no? Hay militares muertos en las fronteras por estar en una guerra que no es nuestra. General, con ese criterio y para topar otro punto de las preguntas que yo le tengo formuladas de su libro, sobre los cultivos de coca en Ecuador, que es otro problema, y se acerca a la pregunta que le hice sobre la frontera y sobre ese tema. Mire, mencionarle algo que son otras guerras, ¿no? A veces hay un desconocimiento de la ciudadanía de la naturaleza del trabajo militar. Así es, a eso quiero decir. Pero ese desconocimiento, que se llama ignorancia, así es, tiene que buscarse llenar justamente con la información. Lastimosamente, el país atravesó un gobierno que no entendió la naturaleza del trabajo militar y sobre todo en un trabajo que necesitaba cambios, pero que no comprendió que el bien más preciado que tiene una institución militar de cualquier país del mundo es la disciplina. Y esa disciplina que se rompe en el gobierno de la persona que usted mencionó, así es, pasa factura hasta el día de hoy. Porque usted no puede entrar con un discurso de lucha de clases irresponsable, de oficiales jóvenes versus oficiales de mayor edad, de tropa a oficiales, una confrontación absurda, que le digo hasta el día de hoy tiene sus repercusiones negativas en el trabajo que hace la institución. Pero ya son varios años, ¿cómo recomponer aquello? Ya son varios años que no es fácil. Mire, hay una cosa que todos sabemos en la vida particular: la amistad es como un cristal, se dice, ¿no? Y cuando esta se rompe, dicen que ni la brujita la cura. Pues esto no se arregla con pega. O sea, cuando usted tiene un amigo de confianza y ese amigo le falla, volver a confiar es algo que se reconstruye, pero en mucho tiempo. O sea, no es una cuestión fácil, le digo, que lastimosamente se manejó de forma muy irresponsable. Ahora, el Ecuador ha sido caracterizado por no tener cultivos ilícitos en gran cantidad. Y aquí hay varias razones que justamente expongo en el primer capítulo del libro. Y sin quitar la alternativa que la gente compre, porque lo importante es que la gente pueda leer, ver datos, detalles que son importantes.
¿Por qué no había cultivos ilícitos en el Ecuador? En primer lugar, la influencia cultural de los cultivos de coca en el país o en el territorio ecuatoriano fue mínima porque la expansión incaica en los territorios de lo que hoy es el Ecuador y parte del sur de Colombia fue muy limitada, entre 20 y 60 años de presencia. O sea, no hay un proceso de aculturización muy fuerte del consumo de la hoja de coca que normalmente se utilizaba para el desarrollo del trabajo. Yo recojo inclusive parte de un libro que es muy interesante de Bernabé Cobo, que habla sobre estas pelotillas de coca, pelotillas de coca que masticaba el indígena y que le dice le produce esfuerzo, es decir, le da fuerza para enfrentar el trabajo. Pero las referencias que hace es Potosí, en Bolivia, entonces muy enraizado en lo que es Bolivia, muy enraizado en lo que con la hoja de coca. ¿Qué pasó en el Ecuador? Que los pocos cultivos fueron sustituidos por cañaverales. El trago sustituyó a la coca. Eso es una gran realidad. A eso se sumó el hecho de que cuando comenzó a expandirse los cultivos de coca en Colombia, porque también hay que recordar que Colombia tenía una extensión muy reducida, pero la expansión fuerte de los cultivos de coca se da por la incidencia del cartel de Cali y cartel de Medellín, porque ellos comenzaron a traer productos semi-elaborados, la pasta base sobre todo, desde Bolivia y Perú, y lo traían a través de las cuencas hidrográficas a la selva colombiana. Colombia es un país de 1.145.000 kilómetros cuadrados, que prácticamente es un país vacío. La 20ª ciudad de Colombia, en términos demográficos, es equivalente a la 3ª ciudad del Ecuador. Es un país de una tasa de urbanismo muy alta, igual que el país, porque hay una diferencia. Un país tan grande tenía una zona muy rica, su zona selvática en Colombia es prácticamente de 2 regiones, porque tiene varias regiones, nosotros tenemos 3 regiones, ellos tienen 6 regiones, si mal no estoy equivocado. 2 regiones, la una se conoce la región de la Amazonia y la otra es la región de la Orinoquia. Estas 2 regiones equivalen a 3 Ecuadores de superficie. A 3 Ecuadores actuales. Así es. Lugares prácticamente en ausencia de Estado. Ahí se comienzan a desarrollar los primeros cultivos de coca y se expanden. Y es recién en el 97 cuando Perú ya es sobrepasado por Colombia. Colombia sobrepasa a Perú. Y el Ecuador tiene apenas 116.000 kilómetros de Amazonía. Y a eso sumen el hecho de que el Ecuador, las cuencas hidrográficas navegables son muy limitadas. Todo lo que es del sur-oriente es extrema limitación, o sea, pensar que el Zamora, pensar que el río Gualaquiza, pensar que bueno, el Santiago con el Upano, pensar más arriba el Curaray, porque conozco todos los sectores, es el Cuyabeno, no, es el Napo, es un río navegal, pero con el problema limítrofe que existía, la gran cantidad de controles militares, la incidencia muy negativa que se tuvo en el comercio. Nosotros teníamos un comercio, a diferencia del único río que es el Putumayo, que es un río Colombia, Perú, y en una parte que colindamos que se llama Tres Fronteras con Perú, Colombia. Esa ruta, porque yo tuve la oportunidad de servir en Puerto Rodríguez, a orillas del Putumayo, en el año de 1986 estuve en destacamento. Es un río de un gran tránsito, porque hay comercio, pero en nuestros ríos no había comercio. Entonces todo esto incidió a que el negocio de la coca no se desarrolle en el país. Estas limitaciones hidrográficas, estas limitaciones de extensión territorial, estas limitaciones de conectividad comerciales que existían con el país. General, en honor al tiempo, para hacerle más preguntas, por favor, para que usted nos detalle con sus conocimientos, por favor, sobre la tasa de homicidios y las primeras estructuras criminales que se generan en el país. ¿Cómo nosotros desbordamos aquello como sociedad, como Estado, como sociedad, como fuerzas militares, policía, y ahora estamos huérfanos de nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos unas conductas inapropiadas, por ejemplo, incluso regionalistas. Yo pienso que todo va enmarcándose dentro de estas problemáticas actuales que estamos viviendo, general. La tasa de homicidios es un indicador por excelencia del nivel de violencia, pero no es el único indicador que se debe tomar en consideración.
Pero la tasa de homicidios, que es un indicador de carácter mundial, especialmente comparativo, hay que tomar en cuenta que el Ecuador tuvo un crecimiento muy fuerte de su tasa de homicidios en la primera década del presente siglo. Tuvimos un crecimiento que se detuvo prácticamente entre el 2013 y 2014, en donde llegamos a tener ya a finales de ese periodo una tasa de homicidio de 5.6. Pero hay varios factores que explican este descenso. Hubo una mayor presencia del Estado, o sea, nadie puede desconocer el trabajo que se hizo con las UPCs, el nivel de inversión que se dio el sistema ECO 911, fueron sistemas importantes. Pero la contrapartida, ¿cuál fue? La contrapartida eran los vínculos políticos que se iban dando, especialmente con quienes iban engrosando las estructuras criminales, que eran las pandillas. Porque la pandilla en el Ecuador se forma a partir de los años 80, cuando retornan los ecuatorianos que fueron parte de la primera ola migratoria de ecuatorianos, como elementos de referencia a la exclusión social que tuvieron especialmente en Chicago. Entonces la gente en esta exclusión social por lenguaje, idioma, color de piel, eran excluidos de la sociedad y se juntaron. Y la pandilla por esencia es violenta como mecanismo de defensa. Entonces en el Ecuador se forma en los 80, pero el grave problema que se ve en el Ecuador es que a partir del 98, que inicia la tercera ola migratoria, que es la ola migratoria más fuerte del país, usted tiene 1 millón de ecuatorianos que no retornan prácticamente entre 1998 y 2007-2008, formándose hogares monoparentales con hijos criados por tíos, por abuelos. Y con esto no estoy diciendo que todos los que fueron criados en ese sentido son unos delincuentes, pero muchas de esas personas buscaron sus vacíos afectivos en la calle, en el grupo de barrio, que se liga con facilidad a la pandilla, pandilla que genera rituales de iniciación violentos, pandilla que se vincula fácilmente a lo que se conoce como el delito predatorio. El delito predatorio es robarle a una persona en la vía pública, es robarle un almacén, entrar 3, 4, distraer al dueño, robar, salir corriendo, es decir, como inclusive parte de estas actividades se realizan como ritos de iniciación. Le dicen, bueno, ¿quieres pertenecer a uno de nosotros? Tienes que entrar a esa tienda y tienes que robarte un reloj. Entonces, y estas estructuras tienen una tergiversación de valores sociales, que al final, ¿qué es lo que terminan? Muchos de ellos vinculándose a las relaciones criminales. El problema es que en el gobierno de la denominada Revolución Ciudadana, se buscó un proceso de inclusión de las pandillas, que no es malo, porque yo menciono en el libro, hay procesos en España que se han dado, hay procesos en Italia, por ejemplo, procesos en Génova. ¿Cuál fue lo malo? Que se buscó una politización del proceso, buscando generar adhesión y lealtad. Y esa adhesión y lealtad, ¿qué es lo que generó? Permisividades y mayores vínculos de estructuras criminales con el sector político. O sea, ahí tenemos debilidad, o sea, por eso digo, el Ecuador tiene que aprender, lea su historia, porque no es que es malo iniciar un proceso con pandillas, pero hay que poner límites. No es malo el conversar, le digo, porque eso nos ha demostrado en la historia del mundo, conversar con una organización, por ejemplo, insurgente, como ha pasado en Colombia, no es malo. Es un espejo en el cual, tener un proceso de reinserción. Colombia es un espejo en el cual nos reflejamos, pero aprender de lo bueno, porque Colombia está superando en cierta forma, pero nosotros recién estamos iniciando esas problemáticas. Ahora bien, usted también en el libro topa el tema que sí se dio, ¿no? Alfaro Uribe Carajo, que en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero no permitió que se siga avanzando con esas fortalezas ideológicas, que de pronto el Ecuador estaría mejor, o no sé cuál es su criterio. O sea, mire, o peor. El proceso de guerrillero en el Ecuador tiene connotaciones distintas a lo que fue el proceso en Colombia y en Perú. De hecho, la idea de la isla de paz era esa comparación emotiva que se dio en términos de la violencia política. Recuerde usted que en Colombia hubieron hechos que conmocionaron a la opinión pública nacional de ese país y mundial, que estaban vinculados con organizaciones guerrilleras y vinculados con los grandes carteles. Es un país de una violencia terrible. Recuerde usted la toma del Palacio de Justicia por parte de la 19. Recuerde usted, por ejemplo, la colocación de una bomba en el avión de Avianca por parte de Pablo Escobar.
¿cierto? Entonces recordemos estos hechos que lógicamente son Nadie hechos de está- gran impacto, nadie que el está- Ecuador no tuvo. Exacto. No tuvo y no ha tenido. Ventajosamente. Y en Perú, Pero que recordemos... está empezando a tener el crimen de... Sí, pero recordemos el candidato hecho de la presidencial. Sí, pero estamos hablando de Sí, una sí, violencia sí. política que no proviene de un ala criminal. Así es. Pero recordemos en Perú, de una ala criminal como organización delictiva. En Perú, Sendero Luminoso, las masacres que perpetró, se dicen que perpetró más de 30.000 muertes de la guerra interna en Perú. Pero recordemos, por ejemplo, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el RMTA, con la toma de la embajada de Japón de más de 400, o sea, impresionante, pues eso conmocionó al mundo porque había embajadores adentro, la propia sede de la embajada de Japón y todo lo demás. Entonces, claro, nosotros veíamos como una paz, vivimos en paz, sin embargo la tasa de homicidios del Ecuador era superior a la de Perú. Vivimos en paz porque eso está pasando en los vecinos, pero éramos los proveedores de precursores químicos a Colombia. De hecho, en el 86, yo mismo tuve la oportunidad de capturar un camión con acetona en Tipichca, en el río San Miguel, próximo al río Putumayo, que desemboca en Putumayo. No sabíamos qué era y entregamos a las autoridades. Estábamos involucrados directamente en la operación. Éramos la retaguardia estratégica de las FARC. Por eso es que los ataques que se dieron al territorio ecuatoriano en términos de instalaciones militares fueron errores estratégicos que cometió las FARC y el ELN, y por eso dijeron, no, pues ¿para qué les voy a alertar? Porque la frontera colombo-ecuatoriana es una frontera muy desprotegida históricamente. De hecho, el Ecuador tiene el batallón Putumayo, pero cuya misión estaba con Perú, al frente de Colombia, pero la misión era Perú, hacia el río Huepí, hacia Nuevo Panupali y sus sectores del nororiente. Y el otro batallón que teníamos era el batallón en el Carchi, el batallón Mayor Molina. Y el otro batallón que existía, y antes de eso había una unidad de fuerzas especiales, un escuadrón, era un batallón de ingenieros, el Montúfar, que era un batallón de ingenieros de combate, Esmeraldas. La frontera era abandonada. No había una presencia militar como la que existía con el Perú. De hecho, y esto le digo hasta en el libro, pongo como dato curioso, porque la gente puede pensar, bueno, ¿y por qué se les ocurrió a los ecuatorianos hacer una refinería en Esmeraldas? La refinería de Esmeraldas se construye en Esmeraldas, porque era el punto más alejado que se podía colocar una instalación estratégica de tal importancia frente a la posibilidad de un daño en un conflicto limítrofe Ecuador-Perú. Así es. Esa es otra de las debilidades que tiene el país, porque la historia de Esmeraldas es una historia de exclusión. La exclusión de Esmeraldas no solo se da porque es una provincia periférica, donde hay más pobreza, sino porque la revolución del coronel Carlos Concha conllevó a un revanchismo desde la centralidad del Estado, a colocar autoridades que no provenían de la provincia, y fue una provincia castigada por años. Entonces yo digo esto con mucha pena: Esmeraldas entra en el mapa del Ecuador cuando llega la junta militar y dice, hagamos la refinería, pero hay que hacerlo lo más lejos posible de un ataque peruano, porque ese era el problema del país. El Ecuador no veía el problema con el microtráfico, digamos, con el crimen organizado. De hecho, ni la Ley de Seguridad Nacional del 79 ni las reformas posteriores colocó la palabra crimen organizado. El Consejo Nacional de Estupefacientes se crea en el Ecuador 20 años después de lo que se creó SUPAR en Colombia. Sí, nosotros hasta en legislación íbamos rezagados. Pero el gobierno de León Febres Cordero, volviendo a la misma pregunta general, mil disculpas, no les dio opción. No les dio, pero le digo, hay que guardar las diferencias. A muchachos universitarios, intelectuales. De una organización muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Por eso, que tranquilamente ¿por qué no arreglar, tuvieron vinculaciones con y no asesinarles de la manera que le asesinaron? Por Claro. ejemplo, ahora que usted... Pero ¿por qué no tuvo vinculaciones con el narcotráfico? Esmeraldas, a la profesora Consuelo Benavides, le encontraron con 30 tiros en el rostro, y así a todos, ¿no? Claro. ¿Por qué no tuvo Álvaro Vive vinculaciones con el narcotráfico? Porque era una guerrilla urbana, era un grupo insurgente urbano. Por eso las vinculaciones de grupos colombianos con el narcotráfico
principalmente siguieron de las FARC y el ELN, no el M-19, porque el M-19, de hecho, el famoso Batallón Bolívar se forma con la finalidad de pasar conocimientos del trabajo guerrillero de lo rural a grupos que eran de carácter. Ahora yo, por ejemplo, hago una pregunta y un análisis, ¿no? Claro que no estoy con el gobierno de León Febres Cordero, que me hubiese gustado. No, o sea, fue la decisión. Me hubiese gustado fue una decisión decirte importante. mismo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no a los choneros enfrentar como enfrentaron a jóvenes universitarios de Alfaro Vive Carajo? Es que es diferente, mire, o sea, no estamos hablando del mismo fenómeno. O sea, no es el mismo fenómeno que estamos hablando, o sea, hay que diferenciar una cosa es el No, pero le terrorismo aseguro, político. general, que si por ejemplo hoy nace en el Ecuador, por ejemplo, otro movimiento, con las mismas estructuras sociales y con los mismos intelectos, qué sé yo, de pronto les enfrentarían, así como han enfrentado al pueblo en los paros, pero cuando se trata de mitigar lo que se está viviendo actualmente con la corrupción, con las mafias enquistadas, el tema de desapariciones, por ejemplo, Claro. 77% porcentajes más, porcentajes menos, 67%, perdón, 67% víctimas mujeres de desaparición, muertes violentas. En el ejército, en la policía ha habido fenómenos de esta naturaleza que han asfixiado a compañeras que han estado, les han encontrado libando, y fenómenos así, ¿no? Y no trato de poner el dedo en la llaga ni herir susceptibilidades de ningún tipo y de ninguna institución, porque somos muy respetuosos de aquello, pero eso está pasando en el país. Da miedo tomar un bus, da miedo tomar un taxi, salir a cualquier hora del día. Usted aquí en su libro pues tiene claramente los porcentajes de índices de peligrosidad en el que está el país, y lamentable pues no se puede hacer nada. Mire, es importante que el análisis que se hace de los hechos que ocurren inclusive al interior de las instituciones, y no se diga al exterior de las mismas, y el análisis como país y como sociedad se haga en el contexto histórico que estamos viviendo. O sea, las soluciones del pasado pueden haber servido para ese pasado, de ahí se puede haber sacado lecciones, como yo le digo. Por eso esa frase de este filósofo español, que no comparto yo plenamente, porque yo pienso que la historia no se repite. La historia presenta elementos que pueden tener similitud, pero los contextos cambian. O sea, mire, el país está frente a un contexto. Usted me dice, ¿cuál era el país del 2010 frente al país del 2016? Ahí solo le puedo decir un dato muy importante en términos de crimen organizado. En el 2010 estábamos terminando el periodo de la base de Manta. En el 2016 estábamos con la firma del proceso de paz en Colombia. Los dos eventos tuvieron relación. Claro que tuvieron relación, hay que analizar en cifras. Tuvieron una relación importante. El Plan Colombia, la dinámica del Plan Colombia tuvo una incidencia muy fuerte sobre la seguridad en el Ecuador. Ahora recuerde usted, el mismo Ecuador en ese tiempo decía, ese no es nuestro problema. Entonces hoy pedimos a gritos que se involucren, pero desde la misma política de defensa en ese tiempo. Pero porque en general, aquí de pronto tampoco concuerdo, ¿no? Porque tiene que venir otro país a darnos pensando, a darnos haciendo, a darnos viviendo la realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Yo no estoy de acuerdo que vengan militares norteamericanos a mandar a nuestros militares, si sabemos que tenemos militares de gran valía y lo hemos estado demostrando. Lo que yo pienso que sí se debe hacer es mejorar esas estructuras, esas bases desde el inicio, dentro de las... No, yo comparto con usted, o sea, pensar... dentro de la escuela militar, dentro del ejército, dentro de la policía, de las instituciones, de fiscalías y de toda la organización, claro, de la asamblea, mire, pero también haciendo un esfuerzo... Yo comparto con usted, lo que pasa es que hay que tener un mínimo de nacionalismo, pero no se puede despreciar la cooperación internacional, pero el nacionalismo... Pero para que vengan a enquistarse aquí en el país, porque también como hay cosas positivas... de nacionalismo, sí, pero como hay cosas positivas, obviamente, como hay cosas positivas de la base de Manta, también hay cosas que se desbordan, ¿no?
lo ocurrido en Cuba, por ejemplo, cuando se quieren apoderar y ellos mandar, bueno, quedará para otro análisis. En honor al tiempo, pues, general, cuando usted se retiró del ejército, ¿sintió ese momento fuerte, duro, de dejar una institución en la cual usted se ha forjado y obviamente, siendo más adentrados al sentimentalismo, ha querido esa institución y ha luchado por ella? Y obviamente a través de ella también ha trabajado por el país, y muchas gracias por aquello, general. En Voces y Rostros Ocultos del Ecuador, Cristian Vinuesa Guzmán. Hasta la próxima, Ecuador, donde quiera que se encuentre. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical.